Cantaremos por tu libertad. ¿Qué es la intifada? Una intifada es un levantamiento popular contra una fuerza ocupante o gobierno opresor. La palabra deriva del árabe náfada, que significa temblar o sacudir. El término intifada se utilizó por primera vez en 1952 para describir las protestas iraquíes contra la monarquía hachemita en el poder. También dio nombre a los levantamientos en el Sahara Occidental de 1970 y 2005 contra la ocupación española, mauritana y marroquí. En diciembre de 1987, tras el asesinato de 4 palestinos en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, estalló un movimiento general en contra de la ocupación israelí, la violación del derecho internacional, la opresión del pueblo palestino y la falta de soberanía nacional. Al-Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Partido Popular Palestino, reunidos en la Organización para la Liberación Palestina, OLP, lideraban este movimiento pacífico que se conoce como Primera Intifada. Las principales líneas de lucha de la Intifada palestina eran el boicot económico, la objeción fiscal y la desobediencia a las autoridades israelíes. Pero la Intifada se hizo mundialmente famosa con la así llamada Guerra de Piedras, las únicas armas con las que la sociedad civil palestina, en su mayoría niños y jóvenes, resistía al poderío militar israelí. En 1988, el entonces líder de la OLP, Yasser Arafat, proclamó el Estado de Palestina, a la par que reconoció al de Israel. La recién fundada organización Hamas no estuvo de acuerdo en el reconocimiento de Israel y se convirtió en partido político favorable a la lucha armada. La intifada fue menguando y terminó en 1993 con la firma de los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno israelí, que reconocía a la Autoridad Nacional Palestina, ANP, como órgano soberano sobre la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Sin embargo, el asesinato en 1995 del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, a mano de la extrema derecha israelí, dejó en letra muerta tales acuerdos. La segunda intifada empezó en el año 2000, tras la visita de Ariel Sharon, líder del partido conservador israelí Likud, a la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Un hecho que fue interpretado como una provocación, pues ahí se encuentra la mezquita sagrada Al-Aqsa. Los palestinos reaccionaron atacando a las fuerzas israelíes con cuchillos. Esta segunda intifada no fue tan participativa como la primera, por la decepción generada por la corrupción de Fatah y el estancamiento del proceso de Oslo. Fue más que nada protagonizada por los 3 partidos de la resistencia, Hamas, la Yihad Islámica y Fatah, a través de atentados suicidas, emboscadas y asesinatos. Israel reaccionó endureciendo el control y aumentando de un 10% la anexión de los territorios ocupados, destruyendo infraestructura y construyendo en 2002 un muro de seguridad de 700 kilómetros en Cisjordania y Jerusalén, que divide a las 2 poblaciones. La segunda intifada duró hasta 2005, dejó un saldo mortal de cerca de 3.500 palestinos y 1.000 israelíes y marcó el aislamiento definitivo de la Franja de Gaza, sobre todo a partir del triunfo electoral de Hamas en esa región en 2006. En 2007, la ANP convocó a la población palestina a una tercera intifada por la vía pacífica del boicot a productos procedentes de asentamientos israelíes en los territorios ocupados, logrando así que se detuviera la construcción del muro en los pueblos cisjordanos de Budrus y Bilin. En 2015, la entrada deliberadamente provocadora de grupos de judíos a la explanada de las mezquitas evocó otra vez la intifada de los cuchillos de la década anterior. Se multiplicaron los ataques a policías y colonos israelíes. En diciembre de 2017, el reconocimiento de Jerusalén Este como capital de Israel
por parte de Donald Trump durante su primer mandato encendió los ánimos de la población palestina. El otrora líder de Hamas, Ismail Haniyeh, convocó entonces otra intifada, promoviendo ataques a colonos y lanzamiento de cohetes hacia Israel. Sin embargo, fue hasta 2021 cuando se dio la tercera intifada. El levantamiento, conocido como la Intifada de la Unidad, fue causado por las evicciones de casas palestinas en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, las continuas invasiones en el complejo de las mezquitas de Al-Aqsa y los ataques a Gaza. El 18 de mayo, los palestinos se unieron en una huelga general y a través del Manifiesto de la Dignidad y la Esperanza se expresaron a favor de la unidad del pueblo palestino y de su reunificación política y geográfica. El Estado de Israel reprimió duramente las protestas, con el apoyo directo de la Autoridad Nacional Palestina, que llegó a asesinar al activista Nizar Banat. Mientras la popularidad de la Autoridad Nacional Palestina iba en picada por su inacción y connivencia con Israel, fue aumentando la de los movimientos armados de resistencia. La irrefrenable escalada de violencia entre palestinos e israelíes desembocó en el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de milicianos de Hamas y otros grupos armados. La incursión en territorio israelí, que dejó un saldo de 1.196 víctimas y 251 rehenes israelíes, le dio la pauta a Israel para emprender una descomunal operación militar en Gaza, que organizaciones y expertos del derecho internacional han clasificado como genocida y que en 2 años ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos, según los cálculos más conservadores, aunque las cifras reales podrían llegar a ser 10 veces mayores.